Buenos días. Hoy vamos a hablar de Jorge Luis Borges y sus cuentos. Bien, Borges es uno de los escritores más famosos y más influyentes del siglo XX. Borges ha encantado a generaciones enteras de lectores, así que espero que os guste también a vosotros, ¿no? Vamos a leer el cuento del Sur, que Borges consideraba como su mejor cuento, así que creo que es un buen ejemplo de su cuentística. Bien, Borges era argentino, de Buenos Aires, de una familia antigua, digamos. Su familia, creo que la parte paterna de su familia, la familia de su padre era inglesa. Borges tenía una abuela inglesa con la que hablaba en inglés, era bilingüe, ¿no? O sea, hablaba español e inglés. Y la familia materna de Borges era una familia antigua argentina, ¿no? Así que tenía esa como doble rama en su familia. Leía y escribía desde pequeño, empezó como poeta, escribía poesía, luego empezó a escribir ensayos, reseñas, conferencias, críticas y luego empezó a hacer cuentos. Durante la Primera Guerra Mundial vivió en Suiza y luego se fue a España, y en España contactó con los ultraístas, ¿no? con los llamados ultraístas, que era una especie de movimiento vanguardista español. Entonces a ellos se unió Borges, así que él empieza como un poeta de la vanguardia. Desde los años 20 publica en revistas, en la revista Martín Fierro y después en la revista Sur, dirigida por Victoria Ocampo. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Borges trabajó trabajó durante algún tiempo en bibliotecas, también como profesor de la literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, y desde el año 55, creo, era director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Esto es importante porque Borges, la biblioteca y los libros son un tema muy importante en los cuentos de Borges, ¿no? Así que él prácticamente como que casi vivía dentro de la Biblioteca Nacional y, claro, escribe sobre libros y sobre bibliotecas. Uh, Se quedó ciego, tenía un problema de la vista, tenía una enfermedad degenerativa que heredó de su padre y se quedó ciego después de los 50 años, o sea que después de los 50 años de edad no veía, estaba ciego. Y tenía que dictar lo que escribía, lo tenía que dictar, lo cual es bastante impresionante porque los cuentos de él están muy bien escritos, están muy bien redactados, están muy bien pensados, muy bien estructurados, con un lenguaje muy preciso. Y sin embargo, pensar que él no podía escribir, que tenía que dictarlo, o sea, tenía que tenerlo en la cabeza y luego dictarlo, y luego lo leían, entonces él lo corregía, etc. Me parece eso tan complicado. Y realmente es impresionante, ¿no? Es increíble porque normalmente cuando uno está creando algo, ¿no? Está escribiendo, pues necesitas ver lo que estás escribiendo y releerlo, etcétera, ¿no? Así que eso de dictarlo me parece impresionante, ¿no? No lo entiendo cómo lo hacía. Así que escribió muchos cuentos, no escribía novelas. Borges se negaba a escribir novelas, decía él mismo que no quería tomar tanto tiempo de sus lectores, era para él importante la brevedad del género, la brevedad y la, digamos, exactitud del género. Ya hemos dicho muchas veces que era muy amigo de Bioy Casares, escribían juntos, por ejemplo, Seis problemas para Don Isidro Parodi, una especie de parodia del género detectivesco, y era amigo también de Silvina Ocampo.
Bien, entonces en los cuentos de Borges, básicamente podemos distinguir dos líneas básicas, digamos, ¿no? Aunque quizás sería más complicado porque la cuentística de Borges es muy rica, pero creo que sí que podemos distinguir como dos líneas. La primera línea son cuentos como más realistas, donde Borges trata el tema gauchesco. A él le gustaba mucho el tema de los gauchos, incluso tiene algunos ensayos sobre la literatura gauchesca y sobre el personaje del gaucho. Tiene ensayos, ¿no? Así que la primera línea de su cuentística son esos cuentos más realistas con el tema gauchesco o criollo, donde también él crea el personaje del compadrito, a veces se dice, que es una especie de variación del gaucho, ¿no? El compadrito es un hombre así fuerte y valiente, descarado, que vive en los suburbios de las grandes ciudades, baila tango, y cuando pelea, pelea a cuchillo, ¿no? El cuchillo es importante tanto en un gaucho como en ese compadrito. Se dice a veces que es una especie de variación, digamos, urbana, variación de ciudad del personaje del gaucho. Entonces, esto si os interesa, podéis leer el cuento que se llama Hombre de la esquina rosada. Es un cuento del año 39. Es muy bonito. Sobre el tema ¿no? de los compadritos, de los hombres así como valentones que pelean en un bar, ¿no? Bailan tango y describe todo ese ambiente. Hombre de la esquina rosada. Entonces es curioso, luego vuelve a este tema y vuelve a este mismo cuento casi 30 años después y escribe otro cuento que se llama Historia de Rosendo Juárez, donde trata los mismos personajes, son los mismos personajes, es la misma, se cuentan los sucesos de la misma noche, como en el primer cuento, pero desde la perspectiva de otro personaje, o sea que como que le da la vuelta, ¿no? Así que tiene estos dos cuentos, es muy interesante, también es un tema fantástico para estudiarlo, para hacer un trabajo. Tiene estos dos cuentos que narran los mismos sucesos, pero de dos perspectivas diferentes. El primero es Hombre de la esquina rosada, del año 39, y el segundo es Historia de Rosendo Juárez, del año 70, ¿no? O sea que después de 30 años vuelve a este tema y escribe como una variación. ¿No? Entonces está... pero claro, estos solo son dos ejemplos, tiene más cuentos de esta línea, ¿no? Esta línea más realista y digamos como gauchesca, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Esta es la primera línea. La segunda línea en su cuentística son los cuentos metafísicos, sobre temas metafísicos, que quizá es lo más conocido de Borges, ¿no? Cuentos donde él trata temas como la eternidad, la memoria, cómo funciona el tiempo, cómo funciona la memoria humana, la inmortalidad, donde habla de laberintos, ¿no? El mundo como laberinto o el mundo como una biblioteca, la biblioteca como un universo entero, donde también escribe sobre libros y sobre literatura, juega con la literatura, ¿no? Hay muchos juegos intertextuales. Por ejemplo, tiene un cuento que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Donde juega con el Quijote, con Cervantes, con el tema cervantino. ¿No? Así que esa es como la segunda gran línea en los cuentos de Borges. Entonces el cuento que vamos a leer, que se llama El Sur, yo creo que es muy bonito porque en este cuento, El Sur, yo veo como que se unen estas dos líneas. Porque vais a ver que está el tema gauchesco, evidentemente, pero también está el otro tema, el tema metafísico, sobre la vida humana, que es el tiempo, cómo funciona la mente, cómo funciona la memoria, y también el tema de los libros, porque vais a ver que en el cuento también son importantes los libros. Así que este cuento, El Sur, es un ejemplo realmente muy bonito de la cuentística de Borges, porque como que se unen esas dos líneas
que tiene, esas dos líneas temáticas, se unen en este cuento. Y creo que ya lo he dicho, que Borges mismo consideraba este cuento, El Sur, como su mejor cuento, ¿no? Así que es interesante y es un cuento absolutamente maravilloso, ¿no? A mí me gusta mucho, así que vamos a ver si os gusta también. Bien, entonces el arte, ¿no?, de los cuentos de Borges, claro, se basa en la brevedad, en una especie de juego. Borges está jugando, ¿no?, con el género del cuento. Sus cuentos a veces parecen casi ensayos o reflexiones filosóficas, y está jugando también con la ciencia, con el lenguaje, y claro, está jugando con el lector porque a veces uno realmente no sabe hasta qué punto las alusiones que hace Borges en el cuento, hasta qué punto son reales, ¿no? Porque menciona muchos autores, menciona mitologías, menciona literatura, filósofos, ¿no? Entonces está jugando, digamos, con todo ese bagaje cultural y uno a veces no sabe hasta qué punto esas referencias, esas alusiones son reales y hasta qué punto son inventadas y son juegos ficticios, ¿no? Así que esto es bonito y muy curioso. El lenguaje que utiliza es un lenguaje así como muy denso, no demasiado complicado, pero muy condensado y muy exacto, ¿no? Se expresa de una manera muy exacta. Borges mismo decía que que el ejemplo que toma él para sus cuentos es la Enciclopedia Británica. O sea que quiere imitar en el lenguaje, en la exactitud y en la brevedad, y quiere imitar el estilo de la Enciclopedia Británica, ¿no? Esto es muy, muy gracioso, ¿no? Bien, entonces podemos quizá leer un trozo de los cuentos. Uno es Hombre de la Esquina Rosada, y luego vamos a leer un trozo de Tlen Uqbar Orbis Tertius. Así que así podéis ver la diferencia entre esas dos líneas en la cuentística de Borges. Y luego en casa vais a leer El Sur. Bien, entonces el cuento Hombre de la Esquina Rosada está narrado en primera persona. Hay un personaje que está narrando lo que pasó una noche en una especie de bar donde se baila tango, ¿no? Y luego el personaje pertenece, digamos, a una banda, una pandilla de un compadrito, de un gaucho, más o menos. Y luego hay una pelea, ¿no? Porque entra otro hombre así como fuerte, valiente, que se llama Francisco Real en el cuento del personaje, y entonces hay una pelea, hay una discusión, ¿no? Y hay una pelea. Así que esa escena se describe esa noche. Así que solo voy a leer un trozo, lo tenéis también en e-learning, lo que voy a leer está en la segunda página. Dice: la caña, la milonga, el embraje, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, ¿no? Es uno de los personajes. Una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad, ¿no? Aquí está jugando con el lenguaje oral que utilizan estos personajes. Amistad, ¿no? La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora, que iba como adivinándome la intención. O sea, está hablando del baile, ¿no? Del tango. Están bailando tango y él está bailando con una mujer seguidora, o sea, que sigue sus pasos, ¿no? Y bailan bien. El tango hacía su voluntad con nosotros, y nos arriaba, y nos perdía, y nos ordenaba, y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música, y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche cada vez más cercano, ¿no? O sea que se está sonando el tango, pero fuera del bar viene un coche con mucha gente, hay mucha gente subida en el coche y algunos están tocando la guitarra, ¿no? Entonces esa es la otra pandilla que va a entrar en el bar y luego se va a desencadenar la pelea.
Después la brisa que la trajo tiró por otro rumbo y volví a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones del baile. Al rato largo llamaron a la puerta con autoridad. Un golpe y una voz. Enseguida un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba adentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado, enteramente de negro y una chalina de un color como bayo echada sobre el hombro. Sobre el hombro, ¿no? Así que aquí entra Francisco Real, un valentón, ¿no? Entra en el bar, ¿no? Y entonces es una escena bonita, ¿no? Como que es un bar, así hay mucha gente, todos bailando tango, ¿no? Y de repente viene la otra pandilla. Este hombre, Francisco Real, abre la puerta así como de un golpe, ¿no? Y se planta dentro. Entonces de repente hay un silencio, ¿no? Porque ha venido alguien importante, alguien conocido, ¿no? Y todo el mundo sabe que va a haber problemas, ¿no? Entonces luego se describe lo que pasó esa noche. Así que este cuento es bonito y luego es muy bonito además leer la segunda versión que hace Borges en los años 70, Historia de Rosendo Juárez, ¿no? Que es la misma noche, se narra lo mismo, pero desde otra perspectiva, desde perspectiva de otro personaje. Así que esto es un ejemplo de la primera línea en la cuentística de Borges, ¿no? Veis que es un lenguaje así como imitando el lenguaje de los compadritos o de la gente de los bares, ¿no? Que bailan tango, etc., ¿no? Y describe ese ambiente y esos personajes. Y ahora vamos a leer un ejemplo un trozo del cuento Tlen Uqbar Orbis Tertius, del año 41, ¿no? Que es completamente diferente, ¿no? Y eso es muy bonito también, como, ¿no? Cómo son realmente, cómo de diferentes son. Así que aquí dice: debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. O sea que entramos directamente en una especie de laberinto de libros, ¿no? Se habla de un Uqbar, ¿no? Que luego se va a ver que es una especie de país. Y ya se está hablando de enciclopedias, ¿no? Y de libros y de un descubrimiento que se hace gracias a un libro. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, etc., ¿no? Así que aquí mete a su amigo Bioy Casares. ¿No? Entonces, cuando uno lee esto, realmente parece que aquí Borges nos está narrando una experiencia real, ¿no? Porque está su amigo, está hablando de que estaban juntos en una casa hablando, ¿no? Y descubrieron algo curioso en una enciclopedia, ¿no? O sea que es un juego, ¿no? Porque el lector, esto parece que como si fuera una experiencia real, real de Borges, ¿no? Y de momento no sabes lo que te está contando, ¿no? Si es ficción o si es real. Bien, entonces luego voy a saltar un poco y dice... Voy a saltar un poco, a ver, lo voy a encontrar. Bien, entonces aquí en la segunda columna que tenéis en la fotocopia, dice: descubrimos en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Uqbar había declarado que los espejos y la cópula, o sea, el sexo, son abominables porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Uqbar. ¿No? O sea que Bioy Casares habla de Uqbar y dice que cuando Borges le pregunta de dónde sabe esto, entonces Bioy Casares le dice
está en la enciclopedia. Entonces ahora buscan la enciclopedia y buscan ese artículo sobre Ukbar y no lo encuentran, no está en el libro, ¿no? No lo encuentran. Entonces luego Bioy Casares dice no es posible, ¿no? Porque yo me acuerdo muy bien que eso lo había leído en la enciclopedia. Entonces luego dice: al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Ukbar en el volumen 46 de la enciclopedia, etcétera, ¿no? O sea, que Bioy lo encuentra en otro ejemplar de la enciclopedia. Y voy a saltar otra vez. Y entonces luego Bioy Casares trae esta enciclopedia y pueden mirar el libro, ¿no? Entonces dice: el volumen que trajo Bioy era efectivamente el 46 de la Anglo-American Encyclopedia. En la falsa carátula y en el lomo la indicación alfabética era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas constaba de 921. O sea que se dan cuenta que hay dos ejemplares del mismo libro, de la misma enciclopedia, que son exactamente iguales, pero que en uno tiene 4 páginas menos y el otro tiene 4 páginas más, y en esas 4 páginas más se habla de Ukbar, ¿no? De ese país como misterioso de Ukbar, ¿no? Entonces eso es como un misterio, es muy raro, ¿no? Un libro contiene estas páginas, el otro no tiene estas páginas, ¿no? Entonces a partir de aquí se empieza a investigar qué es ese Ukbar, y se empieza a desarrollar todo ese juego ficticio sobre ese país, y sobre, por ejemplo, luego se habla de la lengua del país, de su mitología, etcétera, ¿no? O sea que es un juego ficticio, basado, ¿no? Claro, basado en referencias a libros, en referencias a mitos, ¿no? Y es un juego donde realmente el lector está como atrapado y tiene que descubrir, ¿no? Hasta qué punto Borges se lo está inventando, ¿no? y está jugando, ¿no? Y está construyendo paradojas sobre el lenguaje, por ejemplo, etc., ¿no? Así que esto creo que son buenos ejemplos de la doble línea en la cuentística de Borges. Son realmente cosas bastante diferentes, ¿no? Eso de Tlen Ukbar Orbis Tertius es una cosa muy así, como muy intelectual, ¿no? Llena de alusiones y juegos metafísicos y literarios ficticios, ¿no? Y en cambio este cuento, Hombre de la esquina rosada, el gauchesco, es muy diferente, ¿no? Así que es curioso que haya esas dos líneas. Y como ya he dicho, esas dos líneas a mí me parece que se unen en el cuento El Sur, ¿no? Donde de alguna manera están presentes esas dos líneas, esos dos temas o esos dos estilos de la cuentística de Borges. Así que vais a leer El Sur en casa y luego lo comentamos en clase. Así que, bien, muchas gracias y nos vemos.